falta de respeto, inadecuado afrontamiento de las situaciones o aislamiento familiar. Los niveles, pues, se da en la familia, y los factores de protección, pues, que sea un estilo democrático, el poder saber escuchar, el respeto, la buena comunicación. Otro factor de riesgo, dice, son modelos de violencia y acoso, alta conflictividad social, valores sociales competitivos, familia, prejuicios y discriminación. En los niveles, pues, de la sociedad, factores de protección, resolución de conflictos, alternativas de ocio y grupos de apoyo, recursos sociales, promoción de la tolerancia. Después de ello tenemos que se da en categorías de los factores de riesgo. Por ejemplo, tenemos las personales, que son características de las personas con algún retraso de desarrollo madurativo, alguna discapacidad. Después tenemos las familiares, que puede ser a lo mejor una familia que es conflictiva o violenta, del grupo de iguales, donde a lo mejor existe rechazo, donde existe acoso escolar. Tenemos lo que son los escolares, que es aquel que es un fracaso escolar, descontento o algún clima conflictivo dentro de la escuela. De la comunidad tenemos lo que es la delincuencia, lo que es la accesibilidad a las drogas, a las armas, lo que es el desempleo. Y por último tenemos de la cultura, que son conductas agresivas y que son permisivas con la violencia en general. Después tenemos los niveles de riesgo social, y que estos los marqué como un semáforo porque viene alto, medio y bajo. Por ejemplo, en el alto, igual no se los voy a leer todos, se los voy a compartir en el grupo, pero en los niveles de riesgo, en donde debemos de estar como muy alerta, son en la situación de abandono, en relación con los maltratos físicos y psicológicos, en contacto con las drogas como consumidores o porque trafican con ellas, con problemas de salud graves, fundamentalmente de tipo psicológico. Después se viene el medio, que es procedentes de multiproblemáticas, donde el nivel de destructuración pues no es muy grave. El bajo, pues con problemas de habilidades sociales, con inadaptación escolar y fracaso escolar, o con problemas de salud. Después de eso viene, por ejemplo, ya te hablo específicamente del abuso sexual infantil, del acoso escolar y del maltrato escolar, que mi compañera les va a compartir. Pero yo por último quiero hacerles mención de lo que es el marco jurídico. Y dice ahí, es obligación del Estado mexicano llevar a cabo acciones para la prevención e intervención oportuna ante cualquier forma de maltrato, acoso o abuso sexual infantil en contra de niñas, niños y adolescentes. En el ámbito de competencia de la Secretaría de Educación Pública, dicha obligación se sustenta en las siguientes disposiciones. Y bueno, tenemos todas estas disposiciones en las cuales se fundamenta, de acuerdo a diversos artículos que anteriormente estuvimos revisando, donde respalda y donde garantiza la protección de los niños, niñas y adolescentes. Entonces yo nada más se los hice como un listado para que no fuera a lo mejor de manera tan repetitiva, pero que sabemos que en cada una de ellas podemos encontrar artículos que fundamenten la protección y la prevención, la intervención oportuna. Y está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General de Víctimas, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y la Perspectiva de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes. Entonces podemos ver que es un campo amplio en donde se protege la integridad de cada uno de los niños, sabiendo y haciendo hincapié que el desconocimiento de las leyes no puede eximir a las personas de cualquier responsabilidad. Y bueno, hasta aquí quedaría mi participación. Seguimos con la participación de mi compañera, pero hasta este momento no sé si alguien quisiera hacer algún comentario, o nos esperamos hasta finalizar lo que es nuestra exposición y puedan a lo mejor poder compartir alguna inquietud. Ok, al finalizar pues.
Vas, Jazz. Bueno, buen día, compañeros. Les voy a presentar el material para dar continuidad al tema. Ok. ¿Sí se observa en la pantalla? Sí, Jazz. Ok. Bueno, demasiado importante, nos dimos a la tarea de realizar un comparativo. Es muy posible que ahorita, en este momento, ustedes no puedan observar en la pantalla con mucha claridad el material, ¿verdad? Pero se les va a compartir en el grupo para que cada uno lo tenga y lo pueda analizar. En este caso, por la amplitud del documento, pues se realizó una comparación entre las tres situaciones, que en el primer caso tenemos el acoso sexual infantil, en el segundo tenemos el acoso escolar y en el tercero casos de maltrato en la escuela, maltrato escolar. Entonces, pues analizándolos y haciendo este comparativo, lo que se encuentra, para no ir analizando hoja tras hoja del documento, pues es que todo es muy similar en cuanto a quién es responsable en la comunidad, las acciones varían muy poco y aquí ya se fue señalando con algunos marcatextos en azul y amarillo para que ustedes observen las diferencias entre cada uno. Por ejemplo, comenzamos con, bueno, en los tres, la responsabilidad recae en todos los que tenemos una actuación en el nivel escolar, como es padres de familia, tutores, los docentes, directores, subdirectores, administrativos y personal de supervisión, perdón. También aquí, pues está el personal administrativo o personas que no son docentes, pero que forman parte del plantel. Entonces, esta responsabilidad, tanto en el acoso sexual infantil, en el acoso escolar y en el maltrato escolar, pues son las mismas personas, ¿verdad? Siempre, como lo comentó la compañera Lucía, pues nosotros tenemos esa responsabilidad de informar. Aquí, conforme vayamos avanzando o se vaya presentando, si alguien quiere hacer algún comentario, pues es muy, muy válido y oportuno porque en realidad es un tema muy, muy importante y tal vez algunos no han tenido los casos. Bueno, yo en lo personal no se me ha presentado ningún caso, pero si alguien quiere comentar y lo que sucedió, si se llevaron a cabo las cosas como lo dice aquí el documento o tomaron algunas otras acciones, porque pues yo rescato lo que nos comenta el maestro Enrique, que para este examen pues tenemos que tener en claro el deber ser, ¿verdad? Y en ocasiones pues hacemos lo que nosotros creemos que es mejor. Entonces ahorita vamos a checar qué es lo que tenemos que hacer en caso de que se nos presenten estas situaciones. Aquí están las responsabilidades de las madres, padres y tutores que están de igual manera en los tres aspectos. Pues primeramente, en el caso de tutores, pues tienen que conocer los documentos normativos. Aquí se habla de que se hace un reglamento escolar, pues ellos tienen que estar enterados, ¿verdad? De todo esto, conocer información de la autoridad educativa, administrativa, para ver con quién van a recurrir para la aplicación de sanciones o prevención. También deben acudir a la escuela en caso de observar alguna conducta anómala en los menores de edad. Si avanzamos, pues aquí tenemos las tareas y los mecanismos de cada uno. Aquí está muy pequeño, pero yo les recalco en este texto amarillo cuál es la diferencia entre cada uno. Y prácticamente lo único que cambia es que es la
es la palabra abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas. Entonces, por eso se decidió realizar este comparativo. Vamos a pasar a las responsabilidades de los docentes. De aquí, de igual manera, es la misma responsabilidad en los tres. Aquí solamente pues cambian estas palabras que están marcadas en azul. Yo me voy a enfocar en el primero, que es el abuso sexual infantil. Voy a leer las responsabilidades de nosotros como docentes, que prácticamente serían las mismas en los tres. La primera es conocer y aplicar los documentos normativos de organización escolar expedidos por la Secretaría de Educación Pública a través de cada una de las autoridades educativas locales y los de carácter interno del plantel. Contar con formación de derechos humanos para trabajar con el plan y los programas de estudio desde un enfoque de derechos y favorecer los aprendizajes relacionados con valores, actitudes y habilidades en educación para la salud, educación integral en sexualidad, prevención de violencia, entre otros. Esta es la donde varía, ¿verdad? Cuando nos pasamos al acoso escolar, pues en lugar del tema de sexualidad integra la educación para la paz. Entonces, esas son las diferencias que hay que distinguir, pero en realidad lo que nos pide a nosotros como responsables de la educación es estar preparados, tener una formación y si lo integramos o lo conectamos a lo que ya hemos analizado, donde el docente o la nueva escuela mexicana se basa en una educación humanística, en los derechos humanos. Yo recalqué aquí con color rojo, conocer la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, lo marcan los tres. En este tipo de casos, y aunque no se presenten, nosotros tenemos que tener conocimiento de esa ley, ¿verdad? Porque es la que rige o la que protege a los niños. Y a nosotros como responsables, cuando no están los niños con sus padres y están en la escuela, pues nosotros docentes, el personal, ahí lo dice, el personal que no tiene un cargo de maestro, pero sí administrativo, también son responsables. Entonces, nosotros debemos conocer la ley, que es lo que ya hemos estado analizando y es lo que encontramos en la mayoría de los documentos. Otra de las responsabilidades, pues, es observar y estar alerta ante cualquier cambio de conducta del alumnado, dentro y fuera del aula. Informar a la autoridad inmediata cualquier hallazgo o indicador asociado a la posibilidad de abuso sexual infantil. Entonces, pues aquí también esa es la diferencia entre cada uno, ¿verdad? En el otro sí tenemos que observar el acoso escolar y en el tercero, pues el maltrato. Otra responsabilidad es aplicar durante la jornada escolar las acciones que se señalen en este documento y reportar a la autoridad inmediata cualquier situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que se observen en el área de servicio, patios y demás instalaciones del plantel. Pues todo lo dice dentro, ¿verdad? Pero en caso del acoso escolar, aquí lo marcamos con azul, que no solamente lo que suceda en las áreas de patios o instalaciones del plantel, aquí nos agrega que también lo que suceda fuera de pero dentro del horario escolar. ¿Ok? Entonces tendríamos que atender también esta responsabilidad. Así pues nos va marcando también la responsabilidad del personal administrativo, la responsabilidad de directores, también aquí pues es la misma prácticamente para los tres, la responsabilidad de los supervisores, la detección del abuso sexual infantil y en cada uno, ¿verdad? Aquí, pues, en el acoso escolar se detecta que aquí nos proporciona un número telefónico a diferencia de los demás.
Entonces, es por eso que se subraya. Vamos a dar lectura igual a la detección del abuso sexual infantil. Es importante que de primera instancia se notifique de inmediato al director y que quede redactado en un acta de hechos. Yo aquí también resalto el acta de hechos porque de repente por la magnitud del problema podríamos dejar de lado este aspecto y es el primer punto que nos pide, redactar un acta de hechos, que será elaborada por personal de la dirección y en colaboración con quien ha referido el caso ante la percepción de indicadores de riesgo. ¿Qué tenemos que poner en esta acta o qué vamos a considerar? Primero, evitar interrogar o entrevistar a los niños, niñas y adolescentes. Los vamos a escuchar si se ha acercado a exponer su situación. Le vamos a asignar una clave de identificación al documento. Obvio, tiene que tener los datos de la escuela, fecha, nombre de las personas involucradas, procedimiento de atención de qué se proporcionará. También incluir a un familiar o el tutor de los niños. Otras situaciones que tenemos que tener en cuenta para esta acta de hechos es realizar la descripción de palabras exactas. Aquí hay que tener bien en claro esto sobre las palabras exactas, porque de repente como es un acta que va a quedar pues en el historial, en la escuela, en el historial del niño, de repente queremos evitar pues o buscar cómo escribir, ¿verdad? Esta acta, pero aquí nos recomienda que se narre o que se escriba tal cual nos están diciendo. Si hay malas palabras, lo que catalogamos como groserías o algo que podríamos creer que no sería bueno escribir, lo tenemos que escribir tal cual porque para eso es el acta de hechos y tenerla como respaldo. Narrar la conducta de los niños, describir el aspecto general de los niños, también lo tenemos que incluir, y también los resultados y acuerdos generados a partir de la intervención preventiva y de atención. Sobre todo incluir firma del director, de las madres o tutores del alumno y pues de nosotros docentes, ¿verdad? En caso de que fuimos nosotros los que estamos en el caso. Hasta aquí no sé si alguien quiera comentar algo. No les leo ni les... realmente para eso se hizo este comparativo, para que ustedes se den cuenta que el acta de hecho se hace si detectamos abuso sexual infantil, si detectamos acoso escolar o si detectamos maltrato en la escuela. Solamente que pues va a variar en cada uno, ¿verdad? Depende de la situación. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario hasta este momento? Maestra, yo creo que sí es bien importante que tomemos en cuenta estas situaciones porque sí hemos enfrentado situaciones así. Bueno, anteriormente el director que teníamos, el maestro Horacio, ahorita ya se jubiló, él nos hacía mucho hincapié en estas situaciones. Han cambiado desde, yo entré a trabajar como en el 2008, 2008-2009, y era muy diferente. Había ocasiones en que los niños nos dábamos cuenta, o anteriormente nos dábamos cuenta que los niños eran abusados o eran violentados en sus casas, incluso ahí en la escuela, y a veces por no querernos meter en problemas nos quedábamos callados. Algunas veces queríamos involucrarnos y pues a veces los papás amenazaban o incluso de una ocasión en que cuando teníamos la trabajadora social en la escuela fue a buscar a su casa, fue a investigar a la casa del niño y la corretearon, ¿verdad? Y ya mejor se quedaban así las cosas. Pero ya cuando salió esta ley nos comentaban que entonces ya iba a recaer en nosotros la responsabilidad de que si nosotros veíamos a un niño, que llegaba un niño golpeado a la escuela o con señales de violencia, o nos dábamos cuenta que estaba siendo abusado sexualmente o acosado y no lo reportábamos a nuestra autoridad más cercana,
podía recaer también en nosotros la responsabilidad y también nosotros salir afectados legalmente porque estaríamos cubriendo en cierta forma ese hecho. Y el hecho de conocer estas maneras de cómo reaccionar ante estas situaciones o cómo actuar o estos protocolos a seguir es importante. También cuando se dan situaciones de bullying o acoso en la escuela. Entonces sí es importante conocer cómo actuar más que nada y pues sí tener como referente algunos casos y para poder responder este examen, porque muchas veces pues no sabemos bien cómo reaccionar o cómo debemos hacerlo, como el deber ser, ¿verdad? Así es, maestra, pues muchas gracias por su participación y yo les comento que sí, pues nosotros tenemos la responsabilidad de informar en este caso si detectamos algún caso. Entonces, como comenta la maestra, ahora ya somos responsables. Algo que yo por ahí observé en algunos videos para el análisis de este documento es que alguien comenta que nosotros no vamos a resolver la situación porque son casos, bueno, para empezar en lo de abuso sexual infantil, vamos a apoyarnos de todas esas instancias que protegen al niño, ¿verdad? Los derechos humanos. Entonces, pero sí es responsabilidad de nosotros docentes porque estamos a cargo de niños, informar. Y sobre todo si ya aquí ahorita más adelante vienen algunas características que podemos observar en niños y esas son como indicadores que podría estar sucediendo algo. Entonces, si nosotros las detectamos, pues es responsabilidad de nosotros los docentes informar y como dice la maestra, pues antes las cosas eran diferentes y para evitar problemas, pues también se hacía de lado o aunque ya se había hecho alguna actuación como lo que comenta de que pues ya la maestra o trabajadora social ya la corretearon o la amenazaron, etcétera, pues entonces también ya nos pone en riesgo. Pero aquí, ante todo, si rescatamos la información de otros documentos, es que se sobrepone el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? La protección, el bienestar. Entonces, ante una situación así, nosotros ya no nos podemos quedar callados y el desconocer estas leyes tampoco nos quita la responsabilidad. Por eso aquí lo marca. Exactamente en donde dice responsabilidades del docente, es conocer, estar preparados, estar actualizados en derechos humanos, con la Ley General de los Derechos de los Niños y las Niñas. Entonces yo creo que sí, aquí la experiencia o los casos de algunos de ustedes, pues sí nos podrían ayudar y lejos de que si reaccionamos bien o no lo hicimos, ¿verdad? Pues nos va a servir para tomarlo como ejemplo para estos posibles reactivos que podrían estar en el examen y sobre todo pues también para la experiencia, ¿verdad? Para el futuro, lo que se presente. Jazz. Dime. Bueno, yo sí me gustaría compartirles una experiencia que sucedió hace algunos años en una escuela en la que, por cierto, hice mi primer contrato. Y recuerdo que en esa ocasión, un maestro pues obviamente de otro grupo, presentó una situación así que obviamente compartió con el colectivo y que la verdad nos sirvió mucho de experiencia. Y es que uno de sus alumnos en una ocasión llegó a la escuela y traía una pañoleta en su cara que le cubría hasta la nariz. Entonces, pues obviamente fue algo tan raro para él verlo pues de esa manera, ¿no? Entonces le pidió de favor que se lo quitara y el niño al quitárselo, pues él se da cuenta que el niño había sido agredido. Su mamá lo había quemado con una cuchara, le había quemado sus cachetes y le había quemado sus orejas. Entonces,
algo que mencionaba Jazz es que era importante no cuestionar al alumno, no hacerle entrevistas y dejar que él, pues, por sí solo pudiera contarlo. Pero claro que obviamente para poder generar eso, su única pregunta fue, ¿qué te pasó? Y esa pregunta detonó toda la información del niño. Y el niño pues le contó todo lo que había pasado, que él no había querido comer, que su mamá se había molestado mucho y que él se había salido de su casa corriendo porque su mamá le quería pegar y que cuando él regresó, pues la señora lo quemó con una cuchara. Y si ustedes pueden ver a la señora, si ustedes lo hubieran podido conocer, era una señora que yo creo que ni siquiera se hubieran imaginado que tenía ese tipo de conductas, porque era una señora que siempre estaba muy al pendiente de las actividades de su hijo, siempre estaba muy comprometida con la escuela y sin embargo, pues dañó la vida de su hijo. Entonces, lo que hizo mi compañero en ese momento fue primeramente aislarlo del grupo, pues lo sacó, ¿verdad? Porque obviamente ya había quedado expuesta pues su situación, o sea, cómo se veía el niño, porque la verdad tenía su piel al rojo vivo. Entonces se fue con el director, le notificó lo que había pasado y el director obviamente también notificó a su autoridad inmediata que fue el supervisor y entre esa transición se comenzó a hacer un acta de hechos en donde quedaba sentado todo lo que había sucedido y cómo había sucedido y todo lo que obviamente el niño había relatado. Entonces, la señora todavía fue a la hora, porque eso fue antes de la hora de recreo, la señora va a la hora del recreo y obviamente ya no se le permitió que viera al niño, el niño ya no salió de la escuela y se lo llevaron al DIF. Entonces, pues yo creo que si algo agradecemos es que la señora hubiera mandado al niño, pudo haberlo dejado en su casa para poder ocultar el hecho y sin embargo lo envió y eso permitió que pudiera ser atendido, pues en este caso el niño. Entonces se manda al DIF y posteriormente pues a la señora se le hace una demanda, ¿verdad? El papá del niño la demandó por la cuestión que había sucedido y una trabajadora de ahí del DIF llevaba el niño a la escuela para que el niño tomara clases y ella se quedaba ahí durante toda la jornada y al finalizar pues igual, de igual manera se lo llevaba. Pero la señora como que estaba viendo la manera de poder acercarse al niño, entonces siempre estaba cerca de la escuela como esperando algún momento para poderse acercar. Entonces el niño deja de ir a la escuela por esa cuestión y mi compañero después de la jornada se daba un tiempo por las tardes para poder ir a darle clases al niño hasta el DIF y de cierta manera que esa situación no hiciera que el niño pues se atrasara en lo que era su aprendizaje. Entonces, nos quedó mucho de experiencia a todos, sobre todo por lo impactante que fue la situación, porque era un niño pequeño, apenas estaba en segundo de primaria, y y saber cómo a veces el niño bien inocente justificaba a su mamá y pues decía que su mamá no había tenido la culpa, que él había hecho enojar, ¿no? Entonces, bueno, el punto aquí es el proceso que se llevó a cabo para salvaguardar la integridad, en este caso del niño. Y pues ya, era todo lo que les quería compartir. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a continuar con el análisis de estos indicadores y ya más adelante, si tenemos oportunidad, pues vamos a seguir comentando. Aquí están pues los indicadores de cada caso. Sí hay algunas variaciones, pero generalmente pues son los que se presentan en los tres, ¿verdad? Igual les doy lectura al abuso sexual infantil porque pues este es el caso como que más, de más relevancia. Cada uno tiene su importancia y no porque solamente sea maltrato, pues no lo vamos a tomar con la importancia o la seriedad que requiere. En este caso, pues les voy a mencionar solamente algunos indicadores, pues es como que el niño tenga temor de ir al baño, tenga temor o nerviosismo ante la presencia de un adulto en concreto, que sería el agresor, cambios notorios en los hábitos, sensibilidad extrema, negarse a ir o permanecer en la escuela. Si nosotros estamos viendo todo esto que está presentando el niño, pues es un foco, ¿verdad? Una alerta, como el semáforo que nos presentaba Lucy. Entonces, nosotros
y los tutores, el director, el personal administrativo, al ver todas estas manifestaciones, pues tendríamos que poner atención para detectar posibles casos, ¿verdad? Malestares físicos constantes, deserción escolar, cambios en la vestimenta o aspecto, esto también podría ser algo notorio, dificultad para concentrarse en las tareas escolares, no solamente adjudicarlo a un déficit de aprendizaje, de repente podría ser alguno de estos casos, evasión en la participación de juegos o actividades grupales, también pues negativa repentina a participar, descenso brusco del rendimiento escolar, sobre todo si era un niño que participaba y ahora ya no. Hay que estar alerta a todos estos indicadores. Si se observan, pues en los 3 aspectos, pues hay algunos que se incluyen, como acá en el maltrato escolar, pues hay algunos otros, pero pues ya cada uno le daremos lectura de manera personal. También tenemos indicadores específicos, esto quiere decir cuando ya es un hecho del abuso sexual, del acoso escolar o del maltrato. Aquí pues ya el niño no nos va a dar indicadores, sino que aquí ya o sea, no vamos a tener sospechas, aquí ya está, ¿verdad? Pueden ser molestias evidentes en genitales, dificultades para caminar o sentarse, puede tener ataques de ira, mostrarse triste, miedo al quedarse solas con una persona en particular, conocimiento de temas sexuales, conducta inapropiada para un niño de su edad, escribe, dibuja, juega o sueña con imágenes atemorizantes o sexuales. Entonces, les repito, todo esto cuando lo observamos, pues no nos podemos quedar así tranquilos, tenemos que actuar o poner un poquito más de atención, sobre todo para detectar si es un caso y si no lo es, pues también debemos de brindarle apoyo porque estamos en el cuidado y en el buen trato de niños, niñas y adolescentes. Pues aquí en cada uno están sus propios indicadores. De igual manera, pues les comento, cambia en cada uno. Cuando es el acoso escolar, por ejemplo, pues aquí los indicadores específicos son otros. Por ejemplo, el agresor pues se burla, le insultan, le dicen cosas para molestar, le dicen groserías, le critican, le ponen apodos, es sujeto a la discriminación, le gritan, le quitan sus cosas. Entonces, si ya vemos a un niño que le está pasando eso, pues aquí están, estos son como los indicadores para nosotros poner un poco más de atención. Aquí están las pautas para la actuación en el caso de abuso, acoso escolar o en el maltrato. Cuando se detecta en flagrancia, o sea que se encontró en el momento, ¿verdad? Pues lo primero que tenemos que hacer es informar inmediatamente a la dirección de la escuela, notificar a las instancias legales la situación, era lo que les comentaba, que nosotros no vamos a resolver el problema, como decir, pues que metan a la cárcel, esto ya se trabaja o se realiza con las instancias legales que manejan la situación. Informar inmediatamente y por escrito a las instancias con atribuciones de protección de derechos niños y niñas y adolescentes, informar inmediatamente al padre, retirar de la atención frente a grupo o contacto con menores de edad al presunto responsable, vincular inmediatamente a la familia con las instancias que tienen atribución para la protección y ayuda inmediata. Pues esto es siempre velando por los derechos de los niños y las niñas. Aquí pues nos vuelve a repetir que elaborar el acta de hechos, informar inmediatamente por escrito a la Contraloría Interna de la dependencia, anexando copias del acta de hechos y documentales con las que cuenten, solicitando su inmediata intervención. Y bueno, pues aquí están todo lo que nosotros debemos de hacer. Ya creo yo que no, pues analizar cada uno
De hecho, no creo que sea un tema para analizar en una hora, es demasiado importante, demasiado amplio. Creo que sí nos debemos de dar a la tarea de leerlo, de identificar a lo mejor qué hay de diferencias, por eso se les facilita el material en un cuadro comparativo. No sé, pues, no sé ni siquiera decir qué es lo más importante, porque creo que todo absolutamente es importante. Antes de finalizar, para respetar nuestro tiempo, quisiéramos compartir unos folletos que por ahí recibimos en una capacitación que se llevó a cabo en la UPN. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir los folletos para que ustedes los observen. Aquí primero tenemos un semáforo. Este semáforo, pues ahí cuando nosotros tomamos esta capacitación, nos lo pusieron a manera de dinámica. Igual también se encuentra como un semáforo, ¿verdad? Pero aquí como todas las acciones son, pues no son buenas, ni siquiera tenemos el verde, solamente tenemos el amarillo, el naranja y el rojo. Entonces, están enumerados en una regleta del 1 al 30. La dinámica que nos ponía la presentadora era que nosotros leyéramos las 30. Entonces, si yo he hecho algo que yo colocara, ¿verdad? O identificara qué número fue el que yo ya hice. Puso un ejercicio para nosotros como adultos. Por ejemplo, si yo en algún momento he insultado a un compañero, yo me encuentro en el 3, yo ya he participado en la violencia, pero estoy en el amarillo. Si yo ya he puesto apodos, he ridiculizado, ofendido a alguien, he hecho bromas pesadas, fíjense, todas estas situaciones ya nos ponen en el amarillo. Y así pues va aumentando, el color va cambiando conforme aumenta la gravedad, ¿verdad? Ya si yo he hecho una imitación en forma burlona, pues ya me coloca acá, ¿verdad? Si yo ya he quitado el desayuno a mi compañero, pues fíjense, también estoy participando en la violencia. Si yo escondo los útiles escolares que parece como juego, ¿verdad? Pues también estoy participando. Entonces, pues esta regleta nos ayuda también a identificar la violencia. También se les va a compartir, lo voy a hacer un poco más chiquito. Aquí una disculpa y voy a tratar de hacerlo lo antes posible, que mi escáner no escanea todo completo, solo llegó al 27, pero les voy a comentar el 28, el 29 y 30, que son en este caso los más graves. El 28 es obligar a mostrar el cuerpo, el 29 sería violar y el 30 sería asesinar. Entonces, esos son las participaciones más graves, en la violencia, y pues este semáforo lo podemos tener ahí como material, ¿verdad? Para apoyo de nosotros. También tenemos un tríptico que es una guía para la toma de acciones y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes contra el abuso sexual. Al inicio de este documento de las orientaciones para la ASIAEM, nosotros podemos observar que nos dice que es un documento que brindan para que cada estado realice sus protocolos a seguir. Podría variar dependiendo del estado. Entonces, este tríptico pues nos brinda información, incluso se observan, voy a agrandar aquí, aquí ya está, hasta nos proporcionan números telefónicos, si tuviéramos el caso, ¿verdad? Del abuso sexual, y esto sí es información del estado. Entonces, aquí ya pues es un poco la información a grandes rasgos. Esto es lo que le podríamos proporcionar a padres de familia, a docentes, ¿verdad? En cómo actuar.
Por ejemplo, aquí me dice, ¿cómo saber si niñas y adolescentes están siendo o han sido abusados sexualmente? Entonces ya aquí me presenta algunas características. Este es como un tríptico informativo. Y de igual manera, pues tenemos otro que es para cómo evito y enfrento el acoso escolar. Si se dan cuenta, pues también nos proporciona los números telefónicos, también a muy grandes rasgos las recomendaciones para docentes y directivos, aquí están, y pues también otros elementos como señales de que un niño es acosado, recomendaciones para los niños acosados, recomendaciones para los padres y también recomendaciones para los niños que son acosadores. Entonces, pues, este material también lo consideramos importante y lo queremos compartir con ustedes. Con esto se concluye la participación. Les repito, sé que es un tema amplio. Si alguien quiere comentar o el maestro Enrique nos quiere apoyar, pues adelante. De nuestro equipo sería todo, compañeros. Es un tema muy relevante y realmente sí es importante que lo consideremos rotundamente, casi que al 100% dentro de lo que cabe en los contenidos prioritarios. Esto con el sentido de que hay muchos reactivos, bueno, viéndolo desde el punto de vista de la promoción, hay muchos reactivos que nos van a pedir cierto tipo de acciones o intervenciones en ciertos casos. Por ejemplo, lo que siempre van a poner es, según tal situación, o si ya en la escuela se detectó un caso, digamos, de abuso sexual, ¿cuál es el protocolo a seguir para darle atención? O cuál es el protocolo a seguir para quitar al niño del peligro, etcétera, ¿no? Entonces, ahí en ese documento ya vimos que hay una serie de pasos y así como están los pasos, así se debe de realizar. ¿Por qué? Porque a veces podemos decir, no, pues primero le aviso a tal persona, o yo hago esto, o yo lo llevo con la policía, o etcétera, y ahí podemos estar faltando a algún derecho del niño, algún protocolo jurídico en el que ya las cosas podrían salirse de control. Por ejemplo, esta parte donde si nos ponemos a cuestionar al niño o a entrevistarlo, y si nos ponemos como en el rol de investigadores, entonces ahí ya estamos como que violando un poquito la forma de intervención. Entonces es muy importante que lo conozcamos, más que nada aquí en las partes donde decía que las pautas a seguir y después de la detección, ¿verdad? Hacerlo de esta manera. Ahora, si nosotros presentamos ese tipo de casos, más que nada los que estamos en multigrado, pues fuera, digamos que no tenemos un director inmediato y estamos a lo mejor allá donde no hay comunicación rápida con tu autoridad superior, es muy importante que lo documentemos. O sea, es para todos. Siempre hay que documentar, tener una bitácora, tener un diario, tener una libreta donde documentemos así literalmente y objetivamente la situación. ¿Para qué? Para que nosotros llevemos un seguimiento y un antecedente y para la posterior intervención, ya sea por parte de la dirección, de la supervisión o de las parte del DIF o autoridades jurídicas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de garantizar los derechos de las niñas y los niños y como quien dice, somos los responsables en la escuela y ahí deberemos garantizar todos los derechos y la integridad de los niños. Entonces, me pareció muy interesante esta exposición. Ahora sí que decirles ese documento que nos compartió la maestra Yasmín, así que sí le rogamos que nos lo comparta en lo que es el folleto también, e igual todas las presentaciones para que nosotros le demos una leída. Igual voy a compartir esta sesión en un canal de YouTube. Ayer no pude, igual el internet me estaba fallando un poco, pero hoy voy a cargar la parte de la sesión de ayer y la parte de hoy. Entonces, ese es mi comentario. No lo echen al saco roto. Este tipo de contenido, sabes que siempre nomás los tratamos cuando tenemos que estudiar, ¿verdad? A fondo, pero sí es muy importante
abordarlo o estudiarlo en tiempos normales y regulares del trabajo porque es parte de nuestra cotidianidad. Sale. No sé si alguien más tiene alguna aportación, ya estamos en el tiempo que le tocaría a la maestra Alma, pero si hay algún punto, adelante.